Bienvenidos a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos y seguramente que si os hago un plano corto de esto, todos vosotros sabríais decirme lo que es, ¿verdad? Tal vez diríais que son unos AirPods Pro de Apple, ¿cierto? Pues no, son unos BudsPod Pro, una copia exacta de los nuevos auriculares de Apple. Sin entrar en valoraciones éticas como si son una copia, un plagio, etcétera, y cuestiones que no vienen al caso, me han llamado mucho la atención y en este vídeo quiero mostraros exactamente cómo son, qué prestaciones tienen, el precio y sobre todo si merece la pena comprarlos o no. Así que nada, si queréis saber cómo son estos BudsPod Pro, no os perdáis el vídeo. Bueno, como ya sabéis la mayoría de vosotros, o tal vez no si es que llegáis nuevos al canal, soy usuario de Apple desde hace mucho tiempo. En mi caso no tengo unos AirPods Pro de Apple, pero sí que tengo unos AirPods originales que me han servido mucho como referencia a la hora de analizar estos BudsPod Pro. Como habéis visto en el unboxing y os comentaba en la intro del vídeo, estos auriculares son exactamente iguales que los nuevos auriculares de Apple. Físicamente tienen un diseño calcado y eso se nota nada más coger la caja con nuestros deditos y sacar los auriculares de la misma. Si hablamos del diseño, son unos auriculares súper compactos con unas gomas bastante suaves que además son muy cómodos una vez que los colocamos en nuestro oído. Son de tipo in-ear, es decir, se introducen por completo en nuestra cavidad auditiva. Además, como tienen estos palitos tan cortos, más cortos que los AirPods originales de Apple, quedan bastante discretos en los oídos. Lo que son las gomas vienen de 3 tamaños diferentes, con lo cual podemos elegir el que mejor se adapta para que no se salgan fuera. Y además son unos auriculares que tienen unas prestaciones bastante interesantes. Por un lado, lo que es la batería de cada uno de los dos auriculares tiene una capacidad de 30 mAh y eso le va a dar una autonomía de hasta 3 horas de uso. Es decir, yo lo estoy probando con un volumen de un 60-70% y la alcanza sin problema. Además, he de comentaros que lo que es la propia caja de los auriculares también tiene una batería integrada de 220 mAh que nos permite hacerle unos 3 ciclos de carga a la pareja de auriculares. Además, la caja se puede cargar de dos formas diferentes. Por un lado, con el conector Lightning que viene integrado exactamente igual al conector Lightning de los AirPods de Apple. Por si fuera poco, nos incluyen un cable de USB a Lightning que nos viene muy bien, aparte de los que podamos tener en casa. Además, esta caja se puede cargar con una base de carga QI de las que tengamos por casa. Yo estoy utilizando la lámpara G-Lite que os mostré aquí en el canal y es muy cómodo ya que estoy por casa. En un momento dado dejo los auriculares encima de la base de la lámpara y se cargan por completo. Podemos saber que están cargados a través de un indicador que tienen en la parte frontal exactamente igual que tienen los AirPods Pro de Apple. Disponen de conexión Bluetooth 5.0 que nos va a asegurar una conexión rápida y estable tanto con un dispositivo iOS como también, que es lo bueno que tienen estos auriculares, con dispositivos Android. Lo que es el emparejamiento con nuestro teléfono móvil se hace con los auriculares metidos en la caja y a través de un botón que tienen en la parte trasera que simplemente hemos de pulsar, y si tenemos un iPhone por ejemplo automáticamente se inicia el proceso de emparejamiento exactamente igual también que si fueran unos auriculares originales de Apple. Si ahora hablamos del sonido, comentaros que tienen un sonido bastante aceptable. Bien es verdad que no llega a lo que es la calidad que nos puede ofrecer los auriculares originales de Apple, y lo que sí que he notado que no me gusta demasiado es que los graves para mi gusto distorsionan un poco. Es decir, cuando subimos el volumen de la música a un volumen ya bastante alto comienzan como a distorsionar un poquito y eso no me ha gustado demasiado.
Además no tienen ningún tipo de retardo cuando estamos, por ejemplo, viendo un vídeo de YouTube o estamos jugando a juegos. Yo en mi caso lo he probado con el iPad en la plataforma Apple Arcade y funcionan perfecto. El fabricante nos dice que tienen cancelación activa de ruido, pero he de deciros que yo no lo he notado, pero bien es verdad que en estos días, como tampoco estoy moviéndome en ambientes ruidosos, he intentado reproducirlo aquí en casa poniendo música externa, etcétera, y me parece una cancelación de ruido que tampoco es demasiado agresiva. Luego también funcionan como manos libres de nuestro teléfono móvil, que además pueden ser usados de forma independiente, es decir, podemos utilizar uno u otro o los dos a la misma vez, porque ambos tienen micrófono incorporado. Yo he realizado alguna que otra llamada, se oye bastante bien, la persona con la que hablamos también nos oye correctamente, pero sí he notado que algunas veces la llamada se ha cortado, ya no sé si es por tema de línea o es por tema de los auriculares. Luego ambos auriculares tienen en lo que es la base, es decir, en el palito, una zona más planita que permite un control táctil de los mismos. Nosotros cuando los tenemos colocados en los oídos, si hacemos doble tap en cualquiera de ellos, lo que hace es reproducir o pausar la canción. Además también oímos como una especie de doble tap que nos indica que la pulsación se ha hecho de forma correcta. Si luego hacemos triple tap sobre el izquierdo, retrocede de canción, y si hacemos triple tap sobre el derecho, avanza a la canción siguiente. Si en cualquiera de ellos dejamos pulsado durante 2 segundos, se inicia el asistente de voz Siri. Y ya por último, comentaros lo sorprendente que es esta copia de los AirPods Pro de Apple, que si abrimos la caja con ellos dentro, vemos en la pantalla de nuestro teléfono móvil la batería que le queda a la caja y la batería que le queda a cada uno de los dos auriculares. Cuando cerramos la tapa, esa información desaparece. Pero no solo nos quedamos ahí, si nosotros estamos utilizando los auriculares y en la aplicación del teléfono móvil nos vamos a ajustes, Bluetooth, AirPods y elegimos los auriculares, fijaos que viene exactamente igual la aplicación original que podemos encontrarnos con los AirPods Pro de Apple. Es decir, el chip que llevan estos AirPods Pro, entre comillas, engaña a la aplicación y lo hace creer que son unos auriculares originales. Desde ahí podríamos activar o desactivar la cancelación de ruido o incluso activar el sonido ambiente. Bien es verdad que me da la sensación de que eso no funciona como debería, es decir, no funciona como si fueran unos originales. Sí que es verdad que podemos hacer una prueba de ajuste de las almohadillas y en principio parece que la prueba la pasa de forma efectiva. Y también podemos indicar tanto en el izquierdo como en el derecho si queremos control del ruido, sonido ambiente o desactivar el micrófono que lleva integrado cada uno de los auriculares para tal efecto. Lo que no funciona bien es el tema de la detección automática, ya que cuando están emparejados con el teléfono móvil solamente va a funcionar en el teléfono móvil, aunque también en el iPad y en el MacBook lo detecta, pero solamente funcionan cuando están emparejados con un dispositivo. Y luego también por último podemos indicar si queremos que el micrófono sea automático, es decir, que cambie de forma automática en función de cuál llevamos puesto, o que siempre esté activo en el derecho o en el izquierdo, eso ya como prefiramos. Bueno, pues ahora, como siempre, os voy a indicar cuáles son las cosas que más me han gustado y las cosas que menos me han gustado, en este caso de estos AirPods Pro, para saber si merece la pena o no comprarlos. Me ha gustado mucho el diseño compacto, igual que el de los AirPods Pro originales. Me gusta mucho que traigan el puerto de carga Lightning, porque esto nos permite reutilizar cables Lightning que tengamos en casa. Y también me gusta mucho que la caja sea con carga inalámbrica, ya que esto nos permite cargarla de forma muy cómoda, como os comentaba, en cualquier base QI. Lo que es el emparejamiento en el ecosistema Apple funciona relativamente rápido y luego la calidad de sonido, como digo, es bastante aceptable. Es decir, es una calidad de sonido que no es lo mejor, pero que sí que nos permite disfrutar de música, podcast, juegos a la perfección. Bueno, y ahora os comentaré qué puntos son los que no me han gustado. El primero, la autonomía. Esas 3 horas me parecen algo escasos si los comparamos, por ejemplo, con unos auriculares originales. Que no sean multidispositivo real, es decir, aunque estén enlazados con nuestra cuenta de iCloud, no funcionan en todos los dispositivos que tengamos en casa. Esto es así que si los tenemos sincronizados con nuestro iPhone, a la vez no se van a sincronizar con nuestro iPad caso que continuemos la reproducción musical desde dicho dispositivo. Obviamente para eso tienen que tener una tecnología interna que estos no tienen.
Luego, la calidad de los materiales, aunque es bastante buena, bastante decente, no se ve tan buena como la calidad de los materiales, por ejemplo, que emplean mis AirPods originales. Luego el tema de la indicación de la batería que os comentaba está muy chulo, pero es un desastre, es decir, no refleja realmente la capacidad de batería ni de los auriculares por separado ni de la caja en su conjunto, es decir, nos da unos valores que estando cargados al 100% son totalmente erróneos y eso tampoco me ha gustado. Pero claro, eso también requiere una tecnología interna que estos no disponen de ella y sí los AirPods Pro de Apple. Y luego por último el precio. Obviamente aquí hay una diferencia abismal. Mientras los originales de Apple están costando casi 280 euros, estos BudsPods Pro están costando menos de 100 euros. Están por unos 90 o incluso menos. Os voy a dejar el enlace en las notas del vídeo por si queréis haceros de uno. Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Lo recomienda o no lo recomienda? Bueno, pues si es por funcionalidad y sobre todo por diseño, si somos amantes de los productos de Apple y no queremos gastar mucho dinero en unos auriculares y nos conformamos con esto, que el sonido es bastante bueno, pues sí, en ese caso sí os lo recomendaría porque estamos hablando de unos auriculares relativamente económicos. Ahora bien, si lo que nos importa es el sonido, no lo recomiendo porque tenemos otras soluciones incluso más económicas de Trossmann que he probado aquí en el canal y que suenan bastante mejor. Bueno, pues nada más, hasta aquí el vídeo de estos BudsPods Pro. Darle a me gusta si te ha gustado el vídeo y suscribiros al canal, que eso me ayuda mucho, y más marcando la campanilla para cuando haya un nuevo vídeo te llegue una notificación al teléfono móvil. Y no vayáis porque ya mismo en breve volvemos aquí al canal con otro vídeo muy interesante para todos vosotros. Hasta entonces, un saludo.